Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Lo que nos compete el día de hoy, que es el Mundial de 1958. Antes no sé si quedó algo para aclarar del Mundial anterior. El Mundial anterior vimos el 1954, con la particularidad de que se jugaron los dos seguidos en Europa. Sí, como decía Hugo, el tema de que se organizaban dos seguidos en Europa, eso iba a traer bastante conflicto y bastante polémica para el tema de las elecciones de la sede y eso. Sí, en primer lugar, aclarar que Suecia en el 58 se había elegido en el Mundial de Brasil en el 50. Se hizo un congreso ahí donde dijeron, bueno, ya antes se había elegido, como dijimos, el 50 y 54 se eligieron juntos en el año 47. Y después el del 58, en ese mismo mundial como que aprovecharon la distracción y metieron el mundial de Suecia sin consenso de por ahí otras selecciones de Sudamérica que faltaban. Y bueno, después como que anularon de nuevo y de ahí volvieron a retomar con Suecia, donde sí eligieron Suecia en otro congreso que se hizo, pero bueno, por la estructura que tenía en estadios muy novedosos, donde ya la gente podía entrar toda sentada, y un partido que entran 55.000 personas sentadas, así que también eso inclina para Suecia, pero después de eso ya como que las selecciones de lo que hoy sería la Conmebol se ponen más serias y dicen vamos a intercalar de acá en adelante, y si te das cuenta hasta el 98 se intercaló uno en América y otro en Europa. Después obviamente llegó Asia y llegó África en 2010. Sí, ojalá que se pueda completar el círculo y hagan un mundialcito dentro de poco en Nueva Zelanda también. Sí. Y bueno, faltaría para completar también alguno en Centroamérica. No sé quién tendrá los recursos para poder organizarlo. Claro. Lo que se dice también es que ha habido algunos aprietes también para poder elegir Suecia después cuando se hace la segunda votación. Sí, también se dice eso, que bueno, en parte puede ser verdad por todo los desmanejos que veníamos viendo en esa altura, pero sí se puede decir que es como el primer mundial donde sí se organizó por lo menos el formato. ¿Te acordás que veníamos con problemas de formato en el 50, en el 54 también? Ahora como que está un poquito más ordenado por lo menos. Y a mí me quedó para decir también que lo de cuando hablamos de Adi Dassler, bueno, habíamos dicho que eran dos hermanos, empiezan su vínculo con el deporte en el 1926, después en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 se hacen famosos, tanto Adi como Rudolf. Después con la guerra tienen mucha participación, como que Adi no quería saber nada y Rudolf estaba metido en la guerra y eso los lleva a separarse. Y ahí uno crea Adidas, que ya hablamos, y otro crea Puma. Un Adidas que empezaría a ser protagonista del Mundial en el 74 recién, cuando brinde su apoyo a Joao Belange, que después hablaremos, y firme contrato tanto Adidas como Coca-Cola, y la FIFA decidir que sería una empresa financiera también la que sponsoree, y una empresa televisiva, Coca-Cola y Adidas como que guardándole los lugares también a los sponsors. Eso me quedó decir sobre Adi, que bueno, obviamente el hijo es el que continúa y arregla ese negocio con Joao Belange. Hablemos un poco, del formato de Suecia. Seguíamos con conflictos políticos, hay selecciones que se niegan a participar por conflictos que tenían con Israel, y también el primer mundial que juegan las 4 selecciones del Reino Unido, es decir, juega Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Así es, bueno, como decía vos, por primera vez podíamos tener ya
un mundial organizado un poco más serio, con menos desprolijidades. Recordemos que en el 30 eran 13 equipos, menos cantidad de participantes. En el 34 se había llegado a 16, pero se había eliminado la fase de grupo, igual que en el 38. Arrancaba directamente el partido eliminatorio desde los octavos de final. En el 38 lo mismo, nada más que en vez de 16, 15 equipos por el tema del problema entre Austria y Alemania, que Austria es anexada a Alemania y pierde directamente su partido. Ya en el 50, lo que contábamos en el capítulo anterior, que se elimina, hace 2 capítulos, que se elimina la fase eliminatoria, que se juega el cuadrangular final. Y en el mundial pasado que hablábamos, que el tema esto de elegir 2 cabezas de serie, que no se enfrenten entre sí, y toda esa desprolijidad que tenía poco sentido, ¿no? Acá, bueno, por fin ya podíamos tener el mundial de 16 equipos con 4 grupos de 4, en el que avanzaban los 2 primeros de cada grupo a los cuartos de final. Como decía vos, primera vez que participaban, y única, que participaban los 4 miembros del Reino Unido. Y esto, el tema, la particularidad de cómo clasificaba Gales, porque en las eliminatorias asiáticas, por problemas políticos con Israel, sobre todo de los países musulmanes, tales como Turquía, Egipto, Sudán creo que estaba también ahí, Indonesia, se rehúsan a participar, y Israel iba avanzando así, partido a partido, sin jugarlo, lo iba ganando por deserción de los rivales. Entonces la FIFA se metió en el medio y dijo, no, aquí ninguna selección que no sea el anfitrión ni el campeón defensor va a clasificar al mundial sin jugar ningún partido. Entonces inventaron ahí un repechaje europeo-asiático y trajeron a Gales a modo de lucky loser, lo que se conoce ahora en el tenis, que Gales había sido el segundo de su zona, y bueno, arman este repechaje con Israel y puede ganar Gales los 2 partidos 2-0, tanto en Israel como del Cardiff de local, y bueno, y así consigue lo que hasta ahora es su única participación en los mundiales. Veremos qué pasa este año en Qatar, que ya está en la final de su repechaje, esperando por Ucrania o Escocia. Sí. Bueno, hablando de eso del lucky loser, ahora se está prestando atención en los últimos días si Ecuador va al mundial o no. Ecuador va a ir al mundial. De nuestra parte, bueno, no está, hubo rumores en los últimos días, yo lo confirmo, Ecuador está en el mundial, así que bueno, si nos ve alguna persona de Ecuador, que se quede tranquila, que el profe va a ir al mundial. Decíamos, el formato también se empieza a dar ya en estos años, que el campeón defensor empieza a jugar los partidos inaugurales, que es algo que no teníamos como establecido antes, y si bien hubo muchos partidos inaugurales, ya en el primer horario tuvimos el partido inaugural que tocaba la selección argentina contra la Alemania Federal, que hablamos que salió campeón en el 54. Después pueden mencionar algunos datos, como por ejemplo que Brasil es el primer campeón fuera de su continente. Sí. Y que es el único país la única selección no europea en ganar el mundial en Europa. Por otro lado, también comentarte que es el único país, el único mundial en toda la historia en el que todos los participantes sumaron puntos. Mira, hasta México, claro, que fue la peor selección de aquel mundial, pudo irse a su casa sumando un punto de un empate. Claro, y Escocia también creo que sumó un solo punto. Pero mirá qué loco eso. Las victorias suman 2 en ese tiempo. Algo que lo que decías vos claramente de un latinoamericano saliendo campeón en Europa, que no se había dado al revés hasta Alemania en 2014. Claro, exactamente. Por otra parte, todos los mundiales organizados en el continente americano los habían ganado selecciones sudamericanas. Hasta que, bueno, llegó Alemania en 2014, que bueno, rompió ese maleficio para los europeos, ¿no? Y sí, que en Alemania 2014 estuvo la derrota más dolorosa, o no sé si la más dolorosa, porque Maracanazo también, pero la más
abultada que sufrió Brasil, y en este mundial tenemos la más abultada que sufrió Argentina. Si querés, hablo un poco de Argentina ahora y después seguimos con el desarrollo del mundial. Una selección que bueno, ya lo habíamos hablado en el capítulo con Sergio Gorsi, que quizás si se jugaban los mundiales del 42, 46 y si íbamos a la del 50 podíamos dar que hablar por lo que era la máquina de River, más algunos jugadores que se podían sumar, y por los campeonatos sudamericanos que ganábamos, que más o menos teníamos de sobra ya en ese tiempo y lo ganábamos siempre. Entre eso ganar el del 57, enfrentándonos a Brasil, que empataríamos, pero enfrentando al que saldría campeón del mundial. Todo esto, más los 19 años que llevaba Stabile como técnico, Guillermo Stabile, que hablamos en el primer mundial de 1930, tuvo todo un proceso y nos creíamos los mejores, pero habíamos jugado, creo que en una cuestión de 10 selecciones europeas en los últimos 12 años, una cosa así. No era mucho para creernos los mejores, y ni siquiera conocíamos a Checoslovaquia, por ejemplo, que nos termina metiendo 6 en el último partido, un 6-1 que es la peor derrota de Argentina en mundiales. Y bueno, es tal así que se dicen que alguien en el aeropuerto le acerca una revista alemana que hablaba sobre Checoslovaquia a Guillermo Stabile, y Stabile le dice: ¿qué voy a ver yo esto si yo nací en Barracas? Le dijo así, y diciéndole también que bueno, que no le hacía falta ver algo de Checoslovaquia, digamos. Y bueno, en Argentina, que llega, incluso se decía no tenían lugar para donde entrenar, o sea, no tenían un centro de entrenamiento, porque decía que no le hacía falta, no tenían ropa para entrenar tampoco, o sea, ellos pensaban que iban a ir a jugar, a salir campeones y volver. Y además, Argentina va solo con jugadores de la liga local, que en ese momento era la liga local, o sea, todavía quedaban vestigios de la máquina de River, más otros equipos se sumaban, había un gran Racing también. Y entre jugadores como por ejemplo el Bocha Maschio y Omar Sibori, grandes jugadores, se van a Italia a jugar, y la Asociación del Fútbol Argentino dice: los que se fueron del país no juegan este mundial, llevamos solo los locales. Y así como terminan llevando un Labruna que tenía 39 años, que para ese momento era muchísimo. Así que bueno, perdemos muy mal, muy desorganizado. Incluso el primer partido jugamos contra Alemania y no habíamos llevado camiseta suplente. Alemania, como era la campeona defensora, juega con la blanca, la clásica, y Argentina no le queda otra que jugar con la del Malmo, que era justo el estadio donde se jugaba. Le presta la camiseta amarilla, y así como Argentina juega con amarilla, algo que pasaría después en el Mundial 78 con Francia, seguramente ya hablaremos también. Pero bueno, perdemos 3-1 contra Alemania. Todavía estaba la figura de Edmund Run. Se dice que Amadeo Carrizo no tiene un buen mundial y que se pelea porque parte del periodismo y demás se habló de eso y querían poner a Musi Messi. Recordemos que el arquero en Argentina había sido Rogelio Domínguez, el Argentina del campeonato sudamericano, y que por problemas también con la dirigencia no va y termina quedando Amadeo, que no tiene un buen mundial y que bueno, termina quedando esos partidos. Después se le gana 3-1 a Irlanda del Norte, se le gana bien, y de ahí llega el papelón contra Checoslovaquia, que bueno, todos lo recuerdan como eso. Pensábamos que estábamos sobrados y nos dimos cuenta de la realidad. Sin embargo, ese baño de realidad no sirvió para que se mejoren las cosas en la Asociación de Fútbol Argentino hasta la llegada de Menotti, ¿no? Sí, el que se conoció en ese momento como el desastre de Suecia, y que sería, bueno, uno de los primeros, creo yo, recibimientos hostiles, al menos aquí en nuestro país, que dicen que lo recibieron los jugadores tirándole moneda. Sí, debe haber sido divertido estar ahí en ese momento. Sí, pero bueno, después de eso, claro, Stabile dejó el cargo y llegaría el Toto Lorenzo, si no me equivoco. Creo que sí, y no sé si Tiene jugaba dos etapas, Lorenzo. No sé si jugaba en Nene San Filipo en esa selección también. Sí, jugaba un joven Nene San Filipo, que también lo tienen que llevar como de emergencia, pero bueno, va. Entre otros nombres grandes del fútbol argentino: Baldo Cruz, Federico Bairó, Pedro del Hacha. El arquero Rogelio Domínguez, que vos mencionabas,
que no pudo ir, arquero de aquel Real Madrid Sí, que gana las 5 Copas sí, seguidas. sí. Así que sí, bueno, Alfredo Roja, el tanque rojo. Sí, Sí, muchos jugadores de renombre, pero bueno, no formaron un equipo como sí lo hizo el campeón, que sería Brasil. Contame un poco del camino de Brasil para ese campeonato. Y aclararte antes que, mirá, no conocíamos a Checoslovaquia, que después al mundial siguiente termina llegando a una final. O sea, era una selección fuerte en ese momento. bueno, Brasil llega a este mundial, recordemos después del desastre del Maracanazo y de quedar fuera en el 54 después de la batalla de Berna. Lo dirigía un señor llamado Vicente Feola, que había sido por muchos años técnico del São Paulo, que había sido el ayudante de campo de Flavio Cota en aquel mundial del 50. Y bueno, esta selección contaba con grandes jugadores, algunos juveniles como ponerle Pelé, Garrincha, pero jugadores ya consagrados de gran trayectoria, como por ejemplo Nilton Santos, que ya tenía algo así como 33 años, el gran Didi, por nombrar otro, Dialma Santos. Y bueno, llegaba a esta selección, hay muchas particularidades en cuanto al plantel, que a partir de Pelé en este mundial se empieza a hacer conocido el dorsal 10 y empieza a ser importante para el fútbol. ¿Qué es lo que había pasado? Desde Brasil, desde la Confederación Brasileña, se habían olvidado de mandar el número que iba a usar cada jugador. Entonces, un integrante de la comisión que trabajaba por aquel momento en la FIFA, que era un uruguayo llamado Lorenzo Vilizio, él aseguraba que conocía a la perfección a los jugadores. Entonces él dice, yo me encargo de poner los números. Y después todos se sorprendieron cuando al arquero Gilmar le había tocado el número 3, a Garrincha, que era el wing derecho, le habían puesto el 11, a Zagallo, que era el wing izquierdo, le habían puesto el 7. Y bueno, a un casi desconocido Pelé le habían dado el número 10. Pelé, el jugador que todos conocemos, llegaba a este mundial ya siendo bastante conocido en Brasil, pero todavía sin ser muy conocido en el mundo. He explicado yo recién el tema de los dorsales. Pelé debuta en una copa amistosa que se jugaba por aquel entonces entre Argentina y Brasil. Debuta él en el 57 con la número 13 y para ese entonces todavía tampoco era conocido ni siquiera en Brasil y le decían Pelé. Bueno, cuestión que llegan al mundial. Como Santana ahora. Claro. Y en los primeros partidos no eran titulares ni Garrincha ni Pelé. Pelé porque venía una lesión. ¿Qué es lo que pasaba? El técnico Feola había dejado afuera de la convocatoria a Luisinho, que era la gran figura de Corinthians. Entonces, para demostrar que se había equivocado el técnico en la convocatoria que había hecho, organizó un amistoso antes del Mundial. Y bueno, Brasil le termina pegando un baile al Corinthians y en ese partido lo lesionan a Pelé, que llega medio entre algodones, casi perdiéndoselo, casi lo pierde ese Mundial y se pierde el primer partido. Te dicen que lo tenían que curar con toallas calientes, hacía el mejor estilo señor Chang de Karate Kid, ¿viste? Y bueno, cuestión que, bueno, y por otro lado Garrincha no jugaba, va al primer partido, gana Brasil 3-0 a Austria, y bueno, ahí no se han hecho extrañar ninguno de los dos, venía todo bien. En el segundo partido empiezan un poco los problemas, empatan 0-0 con Inglaterra. La curiosidad es que este es el primer empate sin goles de la historia de la Copa del Mundo. Mirá. Y bueno, ahí empiezan los Increíble, cuestionamientos. ¿no? O sea, ponete a pensar. Sí, porque por aquel 28 entonces años después. he visto que las defensas no eran muy rocosas, se jugaban mucho al ataque, eran partidos muy abiertos, de mucha ida y vuelta, y era como difícil el 0-0, que tenía que esperar, fíjate, este era el sexto mundial recién.
Sí. Y bueno, como te decía, el técnico Vicente Feola dicen que era un tipo bastante tranquilo, de pinta de bonachón así, que aceptaba mucho el diálogo y que es más, a veces le daba el protagonismo del equipo a los referentes y él se queda dormido en el banco suplente. Cuando a él lo designan, además de designarlo a él, le designan, entre otras personas, le designan a un odontólogo, a un ayudante de campo, a un masajista, y finalmente a un psicólogo. Este psicólogo le empieza a hacer test a los jugadores. El psicólogo se llamaba Joao Carvalho. Y el consejo que le da él a Feola es que Garrincha no tenía que jugar la Copa porque había dado test psicológicos muy bajos, era un tipo mentalmente muy inferior al resto de las personas. Es más, textualmente le había dicho que Garrincha en la cabeza no tenía sesos, sino que tenía botella. Y bueno, después de este empate con Inglaterra, lo agarran Milton Santos y Didi, que eran los referentes, digamos, del equipo, y además eran compañeros de Garrincha en Botafogo, y lo encaran tanto al psicólogo como a Feola y le dicen, no, este muchacho tiene que jugar. Y bueno, así es como debutan en los mundiales Pelé y Garrincha contra la Unión Soviética en el tercer partido de esa Copa, que ganan 2-0. Oh, increíble. Garrincha, que a ver, le aclaramos a la gente por ahí que nos ve, está en el 11 ideal de nuestra historia de los dos, ¿no? O sea, para ver la dimensión de jugador que era, pero bueno, sí, tenía esas cosas. Sí, a ver, un Garrincha que se tuvo que sobreponer a muchas cosas en la vida, nacido en el seno de una familia muy pobre, y tenía dificultades físicas también bastante curiosas. Había nacido con las piernas torcidas hacia adentro, y además tenía, por la poliomielitis, le quedaba la pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda. Sí. Continuando con muchas otras cosas que le iban a pasar después en su vida, muchas mujeres, alcoholismo, fumaba de los 10 años. La verdad que una vida bastante tortuosa. 16 hijos tuvo, ¿no? Sí, bueno, por lo menos son los que he reconocido, creo. Después tenía más desperdigado por ahí. Claro. Le decían Garrincha porque él le pone el apodo a un hermano de él, porque Garrincha es un pájaro de esa zona de Brasil que es bastante rápido y torpe. Entonces, bueno, un hermano de él le ha puesto así. Bueno, cuestión que... ¿Cómo se llamaba? Garrincha el pájaro. Garrincha el nombre de un pájaro. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Garrincha Manuel Francisco dos Santos. Bien. Y bueno, es así como llega Brasil a cuarto de final. Llega a enfrentarse con Gales, que mira cómo había llegado Gales, logra llegar hasta acá y no le gana con mucha facilidad. Es más, le gana 1-0 con un gol de Pelé, que convierte su primer gol en el Mundial. Y después en semifinales iban a jugar contra aquella Francia de Copa y de Fontaine. Iba a ganar Brasil 5-2 con 3 goles de Pelé. La verdad, 17 años, el muchacho, su primer mundial, metía 3 goles en la semifinal de Copa del Mundo. La verdad que una locura. O sea, se puede trazar un paralelo con el mundial que tuvo Mbappé, más o menos, pero mucho más. Sí, algo parecido, pero elevado a algo muy grande. Pues imagínate que Pelé en este caso tenía 2 años menos que Mbappé en Rusia y mete goles en los 3 partidos de eliminación directa, porque le mete un gol a Gales, le mete 3 a Francia y después al final le iba a hacer 2 a Suecia. Podemos decir que después de Di Stéfano, capaz el primer gran nombre de la historia del fútbol, es como que a partir de él empiezan a aparecer el concepto del jugador que ganaba partidos por sí solo prácticamente, porque las cualidades de Pelé las tuvieron muy pocos jugadores en la historia del fútbol. Era un jugador que no solo marcaba diferencias desde la habilidad y la técnica, sino que físicamente era un superdotado, le ganaba saltando cualquiera, también la pelota parada era muy bueno. La verdad que Pelé era un jugador completísimo,
y a partir de este mundial es como él se da a conocer en todo el mundo. Sí, sí, Y sí. bueno, Y bueno, después haremos un capítulo especial de pelea. Acá nos dice Topo Che que en Brasil a nadie le importan los nombres, sí, todos tienen apodo, dice. bueno, eso es algo Claro, que en esta ya, selección sobre vos todo. fíjate, que ha ido desapareciendo, porque Sí, antes había muchos apodos, tema de Pelé, Garrincha, por ejemplo, estamos hablando ahora, y ahora ya prácticamente, si bien nosotros acortan los nombres, porque son nombres muy largos, entre nombre y apellido y todo, ya la mayoría de los jugadores brasileños de ahora usan su nombre real, porque Ederson se llama Ederson, Dani Alves, Thiago Silva, eh, David hay Villa. algunos que sí, que sus nombres lo hacen el diminutivo, pero siguen siendo. El tema de Casemiro, que su nombre real es Casimiro, pero por una cuestión de cómo lo anotaron en el primer partido que jugó, que lo hizo quedar así. El mismo Claro. Neymar, Vinicius, todos tienen su nombre ya, Coutinho. Richarlison. Ya eso ha ido desapareciendo un poco el tema de los apodos de los jugadores brasileños, Sí. pero sí, hasta mediados ¿Hasta Kaká? de los 2000, sí, hasta los mediados de los 2000, fines de los 2000, se usaba mucho, digamos. Sí, en este teníamos, bueno, como decía Manuel Ferreira dos Santos, el de Garrincha. Sí, Después teníamos, bueno, Edson Arantes de Nacimiento, el de Pelé, y Waldir Pereira, el de Didi. Valdir Pereira era Didi. Sí. Y después estaba Babá también, no me acuerdo cómo se Claro, llamaba. anda, sabe cómo se llama. Le gana ese Copa, ¿en qué año gana el Balón de Oro? Al Francia de Copa y de Jean Fontaine. Creo que en ese mismo año. Claro, le habían metido 7 a Paraguay en la fase de grupos y 4 a Irlanda del Norte. Francia. Vos me estás hablando de Fontaine. No, Francia. No Fontaine, no sé si Fontaine. Francia Sí, sí, sí. Francia le hace 7 a Paraguay, pierde después 3-2 con Yugoslavia, le gana a Escocia y le gana a Irlanda del Norte para llegar a la semifinal con Brasil. Claro. Y Brasil le mete 5-2, que el resultado se repetiría en la final. Una final que llega a Suecia también, que era la local, y que llegan a ganarle al campeón defensor, que era Alemania. Una Suecia que hace un muy buen mundial, dejando afuera a la Unión Soviética y a Alemania Federal. Sí, Suecia, si vamos a la rigurosidad de los datos, sería el único anfitrión que pierde la final. Si es que no consideramos final al maracanazo, que técnicamente no lo era, ¿no? Claro, mira qué loco, porque pues bueno, después se dejaron afuera anfitriones que o eran muy débiles o en otras rondas, me acuerdo lo más cerca por ahí, Alemania en semis en 2006 Sí, y bueno, Brasil en semis también. sí, así que, y bueno, esta además sería la final con más goles de la historia, con 7. Y resaltar que Brasil formó parte de las 3 finales con resultados más abultados, ganando 2 y perdiendo 1. Le gana esta Suecia 5-2, le gana a Italia 4-1 en el 70 y después en Francia 98 pierde 3-0 con los franceses. Sí, sí, sí. Pero esta se puede decir que es la primer goleada en las finales. Claro, Contando sí, sí. esas 3 que dijiste, porque bueno, por ahí podés llegar a contar, no sé, ahí le pedimos a la gente que opine qué cuenta como goleada. Para mí goleada es de 3-0 más, pero el 4-2 de Francia-Croacia no sé si es goleada, porque bueno, es 4-2, ¿no? Y no, yo creo que Mandzukic lo termina decorando y se va a recordar como 4-2 diferencia de 2 goles. Yo también Sí. pienso como vos que la goleada es de 3 goles de diferencia para arriba. Y tenemos en la final de la Copa del Mundo solo esas, o sea, el 3-0 de Francia-Brasil, y bueno, en la final del 70 contra Italia y ahora. Claro, así es. Y bueno, después contarte de cosas de Garrincha, no sé, tenía muchas anécdotas graciosas a partir del intelecto de él. Una de aquel Suecia 58, bastante conocida, es que el tipo va a comprarse una radio bastante novedosa, bastante cara para esa época, y vuelve contento después a la concentración a contarle
a los compañeros, al resto del plantel, la radio que se había comprado. Y después de comentar esto, lo aparta el masajista de la selección, que era Américo, bastante conocido, es como el Galinde que tenemos nosotros después. Sí. Y el tipo le dice que lo habían estafado con la radio, que solo transmitía en sueco. Entonces Garrincha prende la radio y se da cuenta de esto y claro, no sabe qué hacer, le dice, bueno, tenés razón, me han estafado. Entonces el tipo le propone comprarse la radio, lógicamente por una cantidad infinitamente Menor. inferior a lo Sí. que Garrincha la había adquirido. Mirá las cosas que le hacían al pobre. Esa hubo una. Después el tema de cuando desprestigia al mundial, que después de salir campeón, le preguntan por sus sensaciones después de ser campeón del mundial, y dice, no, la verdad es que no es un torneo muy importante, ni siquiera tiene segunda vuelta. Y después la última de este mundial era de aquel partido contra Inglaterra, en el que estaba Vicente Feola con el pizarrón mostrando cómo eran las jugadas, la táctica que iban a usar, cómo esperaban que juegue Inglaterra, los movimientos que solía hacer Inglaterra. Y todos callados, prestando atención, y Garrincha se atreve a preguntar, señor, ¿usted ya pactó esto con los ingleses? La verdad que un tipo que nos regaló. Después tenemos más para contar. Después, Sí. Y ahora contra quién jugamos. Ese No, esa es tremenda. Esa es de del Chile 62. Ah, bueno, ya la contamos después entonces. Esa va a quedar para el año que viene, pero la verdad que era una locura. Garrincha era. Sí. Después, bueno, el pobre, después del fútbol, la vida que vivió fue muy, muy triste, digamos, por decirlo, porque sufrió mucho de alcoholismo, tabaquismo, y termina muriendo solo en la extrema pobreza, más que nada por eso, ¿no? Sí, un reconocimiento que llegó tardío, como muchos ídolos populares creo. Llegó tardío y cuando le pusieron el nombre al estadio, al Mané Garrincha, él ya había muerto, lo cual, bueno, da esa tristeza de que no se lo pudo homenajear en vida al gran Mané Garrincha, uno de los mejores jugadores de la historia, sin lugar a dudas. Y haciendo un paralelismo con otro ídolo popular de Argentina, es como Houseman, que también juega en la misma posición y también murió así, digamos, trabajando para excursionistas, y bueno, con problemas de adicciones. Así que bueno, un recuerdo ahí para el gran Garrincha, del cual hablaremos obviamente en Chile 62, gran protagonista también. Y contamos el desarrollo de esa final entre Brasil y Suecia, cómo se da el 5-2. Sí, otra vez, como veníamos con las finales anteriores, el que terminaría siendo campeón se encontraba por momentos abajo en el marcador, digamos. Recordemos la primera, que Uruguay, si bien empieza ganando, Argentina se lo da vuelta y se tiene que poner a esa desventaja. Termina después ganando 4-2. En el Mundial del 34, también en Italia, arrancan perdiendo contra Checoslovaquia y lo terminan dando vuelta sobre el final, el gol de Chiavio. También en el Maracanazo, Uruguay empieza perdiendo con Brasil y tiene que, obligado a meter 2 goles, los mete después. Y el domingo anterior también hablamos del milagro de Berna, en el que Hungría arranca 2-0 arriba. En este caso, a los 4 minutos, Suecia arrancaba ganando, gol de Nils Jetson, creo, y después Babá mete 2 goles y ya le pone 2-1 arriba a Brasil. Después iba a meter el tercero Pelé, y después el cuarto Mario Zagallo. Descontaba Suecia sobre el final, 4-2, y bueno, Pelé iba a meter el quinto al final con el gol de cabeza. El primer gol de Pelé es un golazo también. Después les recomiendo que lo busquen. Mete un sombrero, mete una volea tremenda. Y bueno, después los suecos admitirían que la derrota había sido muy justa. Es más,
creo que el capitán de Suecia después declara que después del quinto gol tenía ganas de aplaudir. Ahí nacía, digamos, por así decirlo, el juego bonito. Claro, bueno, sobre el término juego bonito hay muchas discusiones. También se dice que viene de Inglaterra, de que uno de los entrenadores del City, creo en el 77, hablaba de The Beautiful Game, y después con el libro que publica Pelé, que aparece la palabra juego bonito, como diciendo gracias por hacerme jugar este juego bonito. También se traduce como The Beautiful Game, entonces no se sabe bien dónde el término. También se dice que en la radio habían dicho que Didi tenía el juego bonito, que se lo comparaba mucho con la danza que tienen los brasileros. Entonces, como hay diferencia, hoy en día sabemos que es el verdadero juego bonito, que es Brasil, pero sin lugar a dudas el scratch, como quedaría esta selección, o sea, sin lugar a dudas el juego bonito Brasil empieza ahí en el 58, después pasaría por encima a todos y hoy tienes 5 copas, pero el scratch empieza ahí, en el 58, el apodo del scratch. Sí, así es. Como que bueno, iba a ser una innovación táctica lo que se viene usando ahora. En el principio prácticamente hablamos de una disposición táctica de un 2-3-5 que se jugaba. Chapman, el Arsenal, que usaba su WM con el 3-2-2-3. Y bueno, este Brasil jugaba con una disposición táctica que se usa bastante ahora, que depende cómo cada uno quiera analizarlo. Puede ser un 4-4-2 o un 4-2-4 o un 4-3-3. Bueno, la cuestión era que dos wings bien abiertos, el 9 y el tipo que jugaba detrás del 9, que en este caso era Pelé. Sí. Un gran arquero que probablemente sea uno de los mejores de Brasil, probablemente el mejor sea Tafarel, y bueno, después tengamos a Gilmar, que era el arquero, creo que también atajaban el Santos. La línea de 4, tenemos dos de los mejores laterales de la historia de Brasil. Por la derecha a Dialma Santos, por la izquierda Nilton Santos, que ya venía jugando desde el Maracanazo. Nilton Santos, que ya he tenido un equipo de una experiencia muy grande, jugaba en Botafogo, que iba a ser campeón también en Chile, siendo uno de los, creo que cuando sale campeón en Chile es el jugador de campo más veterano en ser campeón del mundo. Y los centrales en aquel momento eran Bellini y Orlando. Bellini, que era el capitán de esa selección y que es el primero en utilizar la moda que ahora se usa en absolutamente todos los campeonatos de fútbol del mundo, este tema de levantar el trofeo con las dos manos enseñándose a la gente. Es algo que hace por primera vez Bellini en aquel mundial de Suecia. Claro, porque recordemos que el trofeo Jules Rimet era más chico, entonces la gente lo podía levantar con la mano. Mira vos, y después Bellini, que pierde la capitanía con Mauro Ramos, de que ya hablamos también la otra vez. Sí, Mauro Ramos, que también formaba parte de este plantel, pero no era titular. Bueno, después en la mitad de cancha el 5 era creo que Sósimo. Como volante mixto estaba el gran Didi, que se dice, bueno, era fue uno de los mejores 8 de todos los tiempos. Después te invito a que veas algunos videos de Didi en YouTube. Un jugador que tranquilamente podría jugar hoy, un estilo Xavi, así de ese estilo. Después por los costados jugaba Garrincha por derecha, Zagallo por izquierda, de 9 jugaba Babá, y atrás de Babá con la 10 jugaba Pelé. Mucha gente dice que aquel Brasil del 70, del que bueno, vamos a hablar dentro de 3 capítulos, fue el mejor equipo de la historia, el mejor campeón mundial de la historia por lo menos. Pero hay quienes dicen que el Brasil que jugó en Suecia 58 fue incluso mejor, porque también estaba lleno de estrellas, un equipo que desplegaba un grandísimo fútbol. Así que bueno, opiniones aparte, era un equipazo. Sí, bueno,
como decimos, ganó 5-2 ahí, también convirtiéndose Mario Lobo Zagallo en ganador como jugador. Después lo haría como técnico, siendo uno de los únicos 3 que pudo hacer eso, con Beckenbauer y Deschamps ahora, que se sumó en el último mundial. Claro, Zagallo iba a ser el primero en lograr eso, un Zagallo que podemos decir que es el hombre mundial, porque Zagallo gana los 2 primeros de él, de Brasil como jugador, el tercero lo gana él mismo dirigiendo, en el cuarto, que era en Estados Unidos, él era ayudante de campo de Parreira, y en el 2002 también acompañaba al plantel sin tener un cargo preciso, pero acompañaba al plantel dando charlas motivacionales y cosas así, porque podemos decir que Zagallo está en los 5 campeonatos de Brasil, casi un amuleto, podemos decir. Así como le dicen el Mr. Champions a Cristiano, que le bautizó Palomo, también se le puede decir Mr. World Cup. Sí, totalmente. Un Zagallo que, si no me equivoco, es el jugador, o sea, la persona más longeva viva que es campeón del mundo hoy por hoy. Tiene ya 90 años, creo. Mirá, qué gran, porque sí, del 54 ya murió hace poco, el último. Sí, el último vivo del plantel de Alemania en el 54 era Horst Eckel y ha muerto a principios de diciembre del año pasado, así que el último plantel campeón del mundo con jugadores vivos es de Brasil 58. Claro, y Zagallo quizás el más grande. Sí, seguramente después los otros tienen unos 4 o 5 años menos. Zagallo uno de ellos, Pelé lógicamente, y después también están Dino Sani, Pepe Macía y José Altafini, creo. Bien, qué gran. Y bueno, de ahí hablar también un poco de Jacques Fontaine. Quiero aclarar que Scratch significaba Scratch du Oro, que era el término que se dice cuando el DJ, viste, pone la música que hace así con la mano, o sea, de un lado para otro, que significaba cómo la pisaba Brasil esa pelota de un lado a otro, digamos. Así que ahí nace el término en el 58. Hoy lo conocemos al Scratch simplemente como una de las mejores selecciones de la historia. Hablamos un poco del goleador de este mundial, un goleador muy particular por todo lo que representa, ¿no? Sí, un Jacques Fontaine que por aquel entonces jugaba en el Reims, nacido en Marruecos él, y integraba por aquel entonces una gran selección francesa, iba a convertir goles en todos los partidos que iba a jugar, y es hasta el día de hoy el máximo goleador de una edición de la Copa del Mundo en toda la historia. Algo que a mi criterio va a ser imposible de superar, porque vos fíjate que hoy están mejor preparados los equipos defensivamente, físicamente, yo creo que es imposible, a pesar de que yo considero casi tanto o más meritorio los 11 goles de Coxis del Mundial del 54, porque Coxis hace 11 en 5 con un promedio de 2,2 y Fontaine hace 3 en 6 con un promedio de 2,17, prácticamente iguales. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo lo de Fontaine es insuperable, son de esos récords insuperables en el fútbol, como por ejemplo los 90 goles de Messi en un año, récords así que uno dice no va a aparecer a otra persona que pueda realizar una gesta así. Fontaine le iba a hacer 3 goles a Paraguay, como decíamos hace un ratito, en un 7-3. Después le metía 2 más a Yugoslavia, en derrota 3-2 de Francia. Después le hacía 1 más a Escocia. Y ya en cuarto de final le hacía 2 a Irlanda del Norte, 1 a Brasil en aquel 5-2 que hablábamos hace un rato. Y después iba al partido por el tercer puesto contra Alemania, que había perdido contra Suecia, y le mete 4. Así con el hat-trick de la primera fecha a Paraguay y el póker al final contra Alemania, iba a ser el primer jugador en convertir 2 hat-trick en Copas del Mundo, algo que después iba a ser el segundo, ya había sido Coxis, algo que solamente lograron 4 jugadores en toda la historia: Coxis en el 54,
Fontaine acá en el Mundial de Suecia en 58, Gerd Müller en el 70 y nuestro querido Gabriel Batistuta en los Mundiales del 94 y el 98, uno en cada uno. Batistuta sería el único jugador en convertir hat-tricks en Copas del Mundo diferentes. Qué locura. Un Cristiano que lo puede igualar. Sí, Cristiano, a ver, es difícil, pero lo puede lograr este mismo año. Recordemos. Queda un largo camino por recorrer. Sí, que ya le metió 3 a España en Rusia, igual podría igualar este registro de Coxey, Fontaine, Müller y Batistuta, y más también, bueno, lo de Batistuta, de meterlo en 2 mundiales distintos. Lo veo muy difícil, pero bueno, el récord principal al que apunta Cristiano es de ser el único jugador en convertir en 5 Copas del Mundo. Una locura. Me nombraste a Gerd Müller, el homenaje que le hace después, ¿no? Claro, Gerd Müller después, cuando va a México 70, él usa la camiseta 13, justamente por esta cifra de Fontaine, que él tenía el objetivo de alcanzar la misma cifra que Fontaine en el 58. No pudo lograrlo, pero muy lejos no se quedó tampoco, convirtió 10. Y Gerd Müller en ese momento iba a ser el tercer jugador con más goles en una Copa del Mundo después de Fontaine y Coxey. Qué locura. Y después incluso, en goles, contando todos los mundiales que jugó, los termina pasando. Recordemos que antes de que llegue Ronaldo, el mayor goleador de los mundiales era Gerd Müller. Después ese trono lo recupera el otro alemán que es Klose. Pero incluso eso, los termina pasando por lo menos en totalidad. Está bien, ya Fontaine jugó un solo mundial. Eso fue una locura. Sí, eso fue algo, yo creo, inigualable, porque, bueno, los únicos 3 jugadores que pudieron hacer 10 o más goles en el mundial fueron justamente Fontaine, Coxey y Gerd Müller. Gerd Müller, que después lo iba a pasar a estos dos porque en el mundial que gana Alemania en el 74 iba a hacer 4 más y llegaba a 14. Y bueno, después, como vos decías, Ronaldo iba a ser 15 y Klose 16. Y veremos a ver qué puede pasar con Thomas Müller. Yo ya lo veo muy difícil al no haber podido convertir en Rusia que alcance, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, por lo menos de que va ahora va. Sí. Bien, ¿algo más para decir, Luchito? Bueno, lo que hablamos al principio, el tema de la teoría conspirativa de que el Mundial de Suecia nunca ha existido, nunca se ha jugado. Es real la teoría. ¿Por qué? Hay un documental, creo que, no sé si está en YouTube, donde lo podemos encontrar, que se llama Conspiration, con K58, que explica más o menos algunos detalles de por qué este Mundial puede no haberse jugado nunca. Y es porque dicen que era una pantalla de Estados Unidos para distraer a la Unión Soviética y ganar lo que por ese entonces era la Guerra Fría. Se dice que Suecia no tenía los recursos suficientes para tener tantos estadios. Decían que los jugadores que se mostraban ahí eran todos actores y que eran grabaciones anteriores a la Copa del Mundo. Una locura, básicamente, de las teorías conspirativas más rebuscadas que podemos encontrar. Finalmente creo que se termina aclarando que era más un fake que otra cosa, pero bueno, para demostrar cómo una simple teoría puede cambiar la mentalidad de la gente. Pero bueno, eso era del 2002, el documental que había salido. ¿Cómo se llama? Si le aconsejamos a la gente. Conspiration, con K. Conspiration 58. Hay partes en YouTube, no sé dónde se lo podrá conseguir completo. Qué locura. La verdad que... Pero bueno, es coincidir, que todos coincidan en el mismo relato. Imagínate, estamos hablando de lo mismo de Argentina, que para ellos hubieran dicho, a ver, nos sacamos alto peso de encima si el mundial fue falso. Pero bueno, aún así, hasta ahora corbata más o menos. Claro, es algo, nosotros sabemos que es algo que no ha ocurrido, o que sí ha ocurrido en realidad, que el mundial se jugó, pero bueno, más que nada está la teoría instalada de que eran los Estados Unidos en conspiración
con la FIFA y con el gobierno sueco de que el mundial sea una pantalla, digamos, pero bueno, Claro. también por un lado querían desconcentrar a la Unión Soviética, digamos, para tomar la victoria en la Guerra Fría y probar qué tan factible era confundir a la población con información falsa. Pero bueno, esa es la teoría conspirativa que existe, de las peores que yo he escuchado, porque hay otras que son bastante llamativas, atrapantes, que pueden tener su verdad. Esta la veo no sé, muy rebuscada. Sí, qué loco, la verdad. Y bueno, después querés recomendar algo más para que la gente vea en YouTube, no sé dónde leíste. Yo al video lo vi en YouTube, lo encontré también buscándolo, no lo pude encontrar completo, está en sueco además, por eso poco se entiende. Pero bueno, es algo como para entretenerse un rato a ver de qué se trata. Ya. Recomendamos también, bueno, la serie del documental de Pelé y Becoming Champions también está bueno en Netflix. Varias cositas Sí, para ver. bueno, un Pelé que en este mundial iba a romper muchísimos récords que hasta el día de hoy no se superó ninguno y que para mí no también son récords imposibles de superar, como el de Fontaine. Por un lado, el campeón del mundo más joven tenía, no sé exactamente, pero algo así como 17 años y 239 días. Por otro lado, el gol más joven, que es el que le hace a Gale, también el hat-trick más joven, porque mete 3 a Francia en la final, el doblete más joven, el jugador más joven en convertir en la final, el jugador más joven en convertir un doblete en la final, o sea, récord de juventud por todos lados de Sí, Pelé, que ya en ese año dicen, o sea, el balón de oro para jugadores no europeos se instala en el año, creo que el 95, cuando lo gana George Weah. Cuando se hace un repaso para atrás de quienes lo hubiesen ganado en ciertos años que se lo merecían sudamericanos, ya Pelé en el 58, con 17 años, dicen que debería haber ganado este mundial. Sin ir más lejos, hace poco cuando Lewandowski mete 69 goles en el 2021, que se hablaba de que había empatado la mejor cifra de Cristiano, y se hacía un repaso de los máximos goleadores en años naturales. Recordamos lógicamente a Messi sus 90 goles en el 2012, Gerd Müller con 85 en el 72, y después estaba este Pelé del 58, del año 58, con 75 goles, que también ya era un tipo que volaba y que jugaba otra cosa ya en este fútbol, un adelantadísimo sueco. ¿Cuántos balones de oro crees que hubiera ganado? Se decía que 7. Claro, y uno Garrincha, ¿no? 2 Garrincha, Sí, creo. a Garrincha le daban el 62. Sí, mirá vos. Qué grande la verdad. Pero bueno, después haremos un capítulo aparte del Gran Pelé. Así que sí, esto fue todo por hoy. Salvo que quiera decir algo más. No, por mi lado, no, yo creo que ya se tocaron todos los temas. Un cambio ya, podemos decir, en el fútbol, ¿no? Ya sacándose ese peso de encima Brasil con su victoria, ya empieza la dominancia de ellos, ¿no? Y empieza a cambiar el fútbol a partir de su fútbol. Y sí, pero bueno, nos vemos para sí, lo que será otro Mundial de Brasil, que es el 62, el fin de semana que viene. Invitarlo a seguir el canal de Twitch, que ayudarían un montón. A seguirme también en YouTube como MS9. O si les gustan los podcasts, también estamos subiendo los capítulos a Spotify, también como MS9 Deportes. Los esperamos el domingo que viene, como todos los domingos, para hablar de Chile 62. Esto fue lo del Mundial Suecia 58. Espero que les haya gustado. Nos vemos el domingo que viene. Hasta el próximo domingo, gracias por bancar ahí, nos vemos.